a espaldas del sol. Capítulo 18. Segunda parte. Susana, tú no deberías estar aquí. Nunca pensé que... ¿Por qué has venido? Su voz enronquecida, muy alejada de su firmeza habitual, resultó sorprendente para los hombres, pero no para ellas. Los labios de la mujer se habían tensado tanto que apenas podía distinguirse una fina línea morada del discreto tono ciruela que los cubría. No le respondió, simplemente levantó la mano y la dejó caer sobre la mejilla de él con toda la fuerza que fue capaz de reunir. El hombre ladeó la cabeza a consecuencia del impacto y cerró los ojos un instante, no precisamente por el dolor físico, más bien por lo que aquello significaba. Cuando volvió a mirarla, el segundo golpe ya iba en camino. Los dedos de ella, enjollados con piezas de las firmas más prestigiosas, volvieron a cruzarle la cara, y esta vez el filo de una de sus sortijas se hundió en la herida que minutos antes había abierto el puño de Anthony, haciendo brotar la sangre de nuevo. ¿Que por qué he venido?, siseó ella con voz afilada. ¿Y aún tienes la poca vergüenza de preguntármelo? La mirada de Terry se apartó durante unos segundos del rostro airado de Susana para buscar la de Albert. Una leve mueca de reconocimiento torció la boca de Terry al distinguir cómo los ojos de Albert se estrechaban con satisfacción, confirmando sus sospechas. No tardó en comprender que Albert y el jinete eran los responsables de que Susana hubiese abandonado Vancouver y estuviera allí, convertida en un arma arrojadiza para desbaratar sus planes. Después de todo, Albert había logrado impedir que arrastrase a Candy al altar, tal y como le advirtió que haría. Instintivamente levantó la vista por encima de la cabeza de Susana para buscarla. El desprecio y la decepción que vio reflejados en la mirada de la muchacha lo hirieron en lo más profundo. Ahora estaba seguro de que ella lo odiaría hasta el último de sus días, como le escupió aquella noche en la villa de Nueva York. Su semblante estaba deformado por una expresión de pesar cuando se centró de nuevo en Susana. Tienes razón. Mi pregunta no fue muy acertada, concedió, tratando de tomarle las manos entre las suyas, pero ella las apartó con un movimiento brusco. No se te ocurra tocarme, Terrence Granchester, espetó con acritud. Él asintió y levantó las manos, alejándolas todo lo posible de ella, en señal de respeto hacia su deseo. Solo quería expresar mi sorpresa. No era una pregunta directa, aclaró. ¿Así que, después de todo, te sorprende verme aquí?, preguntó incrédula. Tu cinismo no conoce límites. No era cinismo. Simplemente aún no había terminado de encajar que su esposa hubiese accedido a prestarse para ayudar a dos desconocidos. ¿Con qué intención has venido, Susana? Con ninguna. Solo quería comprobar con mis propios ojos hasta dónde eres capaz de llegar. Cuando estos hombres... Hizo una pausa para englobar con la mirada a Anthony y a Albert. Se presentaron en casa y me explicaron lo que tenías pensado hacer.
Reconozco que no me extrañó. Pero, como la ilusa que siempre fui contigo, aún conservé la esperanza de que todo se tratase de un malentendido. Anthony pasó un brazo por los hombros de Candy y la estrechó contra sí, al distinguir su desconcierto. La había visto fruncir el ceño, tratando de entender. Luego, a medida que se desarrollaban los hechos, sus enormes ojos verdes se agrandaron aún más y sus labios entreabiertos ahora formaban una O completa. Es su esposa, la informó acercándose a su oído. Afortunadamente logramos detener los planes de un hombre que faltó de escrúpulos. No le preocupaba en lo más mínimo incurrir en el delito de bigamia. La muchacha se cubrió la boca con las manos, pero pronto las apartó de allí para aferrarse al brazo de Anthony al sentir que las piernas no le respondían. De pronto la invadió una sensación de vértigo. Terry era un hombre casado. Un hombre casado la había besado. Y ella casi vomitó cuando lo hizo. Mentirosa, le recriminó una vocecita en su interior. ¿Te encuentras bien, pequeña? La pregunta de Albert no fue más que una manera sutil de disfrazar su preocupación. Te pusiste pálida de repente. Candy ni siquiera se había dado cuenta de que él se había acercado. Hasta el momento, su padre había permanecido bajo el umbral de la puerta, cual centinela. Solo Dios sabía por qué. Sí, estoy bien, Albert. Mintió para tranquilizarlo. O quizá para tranquilizarse a sí misma. Solo estoy impresionada. No es para menos. Convino, estrechándola contra su pecho, cuando ella se apartó de Anthony y apoyó la cabeza en el hueco de su brazo. Cada vez que pienso que podrías haber terminado en manos de ese... Albert apretó los dientes para contenerse y no soltar todos los calificativos soeces que se le vinieron a la mente para describir a ese hombre. Posiblemente hubiesen resultado ofensivos a oídos de ella, pero a él, por el contrario, le parecían insuficientes. Siempre confié en vosotros, susurró Candy, mirando a ambos. Sabía que haríais lo imposible para encontrar la manera de impedirle llevar a cabo su propósito. Pero reconozco que cuando se presentó aquí, por un momento temí que no pudierais detenerlo a tiempo. Lo cierto es que no contamos con la posibilidad de que adelantase sus planes antes de nuestra llegada, apuntó Anthony, acongojado al pensar en las consecuencias que eso hubiera conllevado. Sin poder evitarlo, la misma idea también pasó por la mente de Candy. Posiblemente, en ese momento, Terry la llevaría aferrada de la mano para abandonar la abadía. Casi seguro ya tendría un auto esperando en la puerta y le pediría muy amablemente al chofer que lo condujese a la estación de tren. Discutiría con él cientos de veces, le insultaría otras tantas y ella acabaría frustrada al descubrir que nada de lo que pudiera decirle lograría afectarlo. Incluso se divertiría con cada uno de sus intentos por provocarlo. Por supuesto, ella trataría de escapar entre el tumulto de pasajeros en la estación, pero ese hombre, con una facilidad insultante, la atraparía y volvería a arrastrarla consigo. Cuando llegasen a Manhattan, ya habría caído la noche. Los juzgados estarían cerrados, de modo que la boda tendría que esperar hasta el día siguiente. Terry, entonces, las llevaría a una de sus propiedades, porque un hombre como él indudablemente poseería alguna también allí. La mañana traería consigo el momento que tanto temía. La muchacha se estremeció al imaginar la escena. Un juez cualquiera, posiblemente amigo de la familia Granchester, oficiaría una ceremonia fría y apresurada
Terry permanecería imperturbable, quizá con esa medio sonrisa que tanto la desconcertaba. «Los declaro marido y mujer», diría el juez, y entonces él se volvería hacia ella. La miraría con aquellos ojos penetrantes que parecían leerle el alma. Se acercaría lentamente y la besaría. No sería un beso dulce ni tierno, sino posesivo, como todo lo que él hacía. Un beso que sellaría su destino y contra el que no podría luchar. Le ardieron las mejillas al pensar en lo que vendría después. ¿Exigiría Terry sus derechos como marido? La sola idea de la noche de bodas hizo que un sudor frío le recorriera la espalda. ¿Sería considerado o simplemente tomaría lo que consideraba suyo por derecho? ¿La trataría con la misma frialdad calculada con la que había planeado todo? ¿O habría quizá algún resquicio de ternura en él? De pronto, como si sus pensamientos hubiesen saltado la barrera de su mente y hubieran llegado hasta él sin necesidad de palabras, Terry desvió la mirada de Susana y la clavó directamente en ella. Un jadeo escapó de su garganta, pues por un momento tuvo la sensación de que esos intensos ojos azules escrutaban hasta el último rincón de su mente. Era ridículo, lo sabía, pero no pudo evitar preguntarse si ese hombre tendría la facultad de escuchar sus pensamientos, de adentrarse en aquellas vergonzosas imágenes que había estado recreando. Oh Dios, si todo eso no acababa pronto, terminaría volviéndose loca, pensó ante semejante disparate. A la esposa de Terry no le pasó inadvertido el cruce de miradas. Meneó la cabeza y su mirada dulce y cristalina se tornó acerada. No me digas que te remueve la conciencia pensar en lo que tenías planeado para esa pobre muchacha, le espetó. Su voz era cortante y afilada como una daga. Susana, Susi, deja que... ¡Qué humillante debió de ser para ti, ¿no?, le cortó, sin darle opción a hablar. El encantador Terry Granchester, el hombre que hace suspirar a las mujeres de medio mundo, encontró por fin a alguien inmune a sus encantos y se vio obligado a recurrir a un ruin y deleznable chantaje para que aceptara casarse contigo. Las palabras cayeron como latigazos en la sobria y austera alcoba. Candy tuvo la sensación de que todo le daba vueltas. La esposa de Terry hablaba con una voz a medio camino entre el desprecio y la tristeza, despertando de nuevo en ella imágenes que deseaba arrancarse de la mente para siempre. Si estos dos hombres que de verdad la quieren no lo hubieran impedido, añadió Susana, dirigiendo la vista hacia Albert y Anthony, le habrías destrozado la vida, igual que hiciste con la mía. Terry cerró los ojos un momento antes de volver a centrarse en su mujer. Apretó la mandíbula y contuvo la respiración. Cuando levantó los párpados, su mirada era sombría. Basta, Susana, pidió, pasándose la lengua por el labio herido. Desde el principio fui consciente de lo que estaba haciendo, concedió en un murmullo tenso, y de lo ruin que era, pero no tuve alternativa. Déjame explicarte. Susana no le dio la oportunidad. Levantó una mano y negó con la cabeza. Una sonrisa amarga le torció los labios, pero su mirada destelló con algo mucho más peligroso que el rencor, la ironía cargada de un viejo dolor enquistado que ni el tiempo ni la distancia habían conseguido mitigar. ¿Explicarme?, repitió con mordacidad. ¿Ahora viene eso de que esto no es lo que parece o se trata de un error? El hombre sintió el impacto de sus palabras, como si lo hubiesen golpeado en el pecho.
Esas mismas frases, con idéntica frialdad, habían salido de su propia boca años atrás, cuando la sorprendió en brazos de Michael Compton. No la dejó hablar, no quiso oír su voz temblorosa, rogándole que la escuchara. No le dio la oportunidad de explicarse. Tensó la boca en una línea rígida y asintió levemente, con una mueca amarga de aceptación. Susana ya lo había juzgado. Nunca le daría la oportunidad de defenderse. Y quizá, después de todo, no la merecía. Ella respiró hondo, esforzándose por contener las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos enrojecidos. Cuando volvió a hablar, su voz no era más que un susurro tembloroso. Si aún te queda un mínimo de decencia, un pequeño resquicio del hombre que conocí, márchate, Terrence. Vete de aquí. No quiero volver a verte en mi vida. No había súplica en su tono, ni siquiera rabia, solo el cansancio de una mujer que había soportado demasiado. Terry le sostuvo la mirada largo rato, antes de hacer un leve movimiento afirmativo con la cabeza. No iba a insistir, porque sabía que resultaría inútil. Ahora Susana le pagaba con la misma moneda. Giró sobre sus talones y avanzó hacia la puerta. Atravesó la estancia con paso firme, pero antes de alcanzar el umbral, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Algo visceral, un impulso primitivo, más fuerte que su propia voluntad, lo obligó a detenerse. Se volvió y sus ojos buscaron a Candy. Cuando sus miradas se encontraron, suplicó algo que sabía jamás tendría la oportunidad de pedirle en voz alta. Perdóname. La contempló durante unos segundos más, bajó la mirada y cruzó la puerta. Candy parpadeó aturdida y lanzó un corto suspiro. Ese demonio había salido de su vida para siempre, o al menos eso esperaba. Entonces, ¿por qué no se sentía aliviada?